Lo que vamos a hacer en esta clase es presentar un grupo de modelos y lo que vamos a hacer entonces es tratar de evaluar si estos modelos son o no son capaces de dar cuenta de algunas regularidades que encontramos en los datos. Entonces, como les había dicho antes, típicamente lo que intentamos evaluar al caracterizar los ciclos es tratar de ver tres tipos de cosas. Generalmente pueden ser más o pueden ser distintas, pero típicamente son tres. La primera de ellas es la volatilidad relativa de distintas variables respecto al producto. La segunda es el movimiento de las distintas variables respecto al producto para ver si estas variables son o no son procíclicas. Y la siguiente es la de tener alguna medida para evaluar persistencia de estas variables, típicamente asociando la persistencia a la primera autocorrelación de cada una de las series. Entonces, supongamos que nosotros estamos interesados en caracterizar una economía y lo que tengo acá son datos que salen de hechos estilizados para Estados Unidos de Killian y Prescott. Hay otros hechos estilizados listados en un paper para Chile, pero típicamente esto es algo que generalmente debiese observarse, ¿no es cierto? Si nosotros tenemos al consumo, perdón, al producto, al consumo, a la inversión, al empleo, al trabajo, a la tasa de participación del trabajo, los salarios reales y la tasa de interés, típicamente estas variables para poder ser el componente cíclico ya tenemos que haberles removido el componente tendencial cuando este exista y obviamente también el componente estacional, porque lo que queremos es solamente tratar de caracterizar el ciclo. ¿Ok? Entonces, si es que evaluamos la volatilidad relativa de cualquier serie contra el producto, lo que observamos es que típicamente el consumo es algo menos volátil que el producto y la inversión es bastantes órdenes de magnitud más volátil que el producto y por lo tanto también que el consumo. Entonces, la inversión es fuertemente más volátil que el consumo es típicamente menos volátil que el producto. Eh, y esta es obviamente una cosa que esperaríamos en un modelo de optimización intertemporal en la que los agentes tengan la capacidad de tener algún tipo de suavizamiento del consumo. Un punto que vale la pena tomar en cuenta es que algunas veces cuando se evalúan, entre comillas, economías emergentes, se encuentran datos o se encuentran resultados como que el consumo acaba siendo más volátil que el producto. Esto en general no es una característica de economías emergentes o no, porque las economías en principio debiesen en este tipo de cosas, las regularidades ser relativamente parecidas si es que son economías de mercado, pero la diferencia que ocurre es que la definición de consumo en unos casos es un poco más amplia que en otros. Entonces, si por ejemplo nosotros separásemos lo que es consumo en bienes durables de consumo en bienes no durables, los consumos en bienes durables son típicamente consumos que pueden, desde algún punto de vista, pensarse más como inversión que como consumo. Entonces, el consumo de bienes no durables también es bastante menos volátil que el producto y el consumo en bienes durables suele ser más volátil que el producto. Entonces, hacemos la separación y definimos el consumo como lo que convencionalmente definimos como consumo, el consumo no durables. Este hecho estilizado que acabo de decir se mantiene sólido. El consumo es típicamente menos volátil que el producto, la inversión es típicamente bastante más volátil que el producto. Luego de eso, el empleo es menos volátil que el producto, bastante menos volátil que el producto y menos volátil que el consumo, menos volátil que el, que la inversión, obviamente. Los salarios son menos volátiles que el producto y menos volátiles que todo lo anterior. Y la tasa de interés típicamente es menos volátil que todos los demás cosas que hemos visto. Esta obviamente debe ser una tasa de interés real, ¿no es cierto? Entonces hay que construirla para poder tener una manera de poder comparar los datos con la realidad. Finalmente, tenemos los comovimientos y tenemos que todas las variables, a excepción de la tasa de interés, tienden a ser procíclicas. Y un punto que vamos a discutir bastante es este punto de acá. Modelos convencionales anteriores a los modelos que vamos a discutir, a los modelos que se llaman también anteriores a los modelos RBC o de ciclos reales, tendían a considerar que las economías debiesen tener, que los salarios debiesen ser contracíclicos, en el sentido de que cuando el salario baja se contrata más gente y por lo tanto se emplea más, pero vamos a ver que el mecanismo, y eso debiese ocurrir cuando los shocks de demanda son más importantes. Pero si los shocks de oferta son los más importantes, típicamente, como vamos a ver ahora, los salarios tienden a ser procíclicos. Y la tasa de interés es la que tiende a ser anticíclica. Y finalmente, como vemos también, todas las series tienden a ser
razonablemente, estas son series trimestrales, me parece. Estas series tienden a ser razonablemente persistentes. La inversión, el empleo tienden a ser algo más persistentes, pero marginalmente más persistentes que el producto. El consumo tiende a ser algo menos persistente, los salarios y la tasa de interés bastante menos persistente que el producto y demás. ¿Ok? Y por lo tanto, entonces, estos son los hechos estilizados que nos interesaría poder caracterizar. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer acá es, si es que nos ponemos de acuerdo respecto a la métrica con la cual juzgar si un modelo es exitoso o no, y definimos que lo que queremos es que los movimientos de las series involucradas en una economía sean capaces de replicar estos hechos estilizados, entre comillas. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es vamos a postular modelos teóricos, vamos a resolver los modelos teóricos con los métodos que vamos a discutir en la próxima sesión. Vamos a simular series artificiales de los modelos teóricos, es decir, que para el modelo teórico vamos a generar series artificiales de lo que sería el producto, lo que sería el consumo, lo que sería la inversión, etcétera, etcétera. Y lo que vamos a hacer con esas series simuladas es calcular esta misma tabla, estos mismos cuadros, este mismo cuadro lo vamos a calcular, pero ahora no con las series efectivas de la economía, sino con las series simuladas de nuestro modelo. Y lo que vamos a hacer después es evaluar para ver si es que nuestro modelo es o no es capaz de aproximar razonablemente la realidad, entre comillas, o aproximar razonablemente bien estos hechos estilizados. La tarea, la última tarea, la tarea 3 ya está disponible y para la tarea 3 pueden empezar a trabajar obviamente en cuanto terminen la tarea 2 y la entreguen, que entiendo que es mañana, ¿no es cierto? Y pueden empezar a trabajar en la tarea 3 y les recomiendo que lo hagan lo antes posible porque la tarea 3 es una tarea bastante laboriosa. Entonces, yo diría que pueden empezar a trabajar desde esta clase o desde la próxima en esta tarea porque ya van a tener todo lo que necesitan para poder trabajar con la tarea 3. ¿Ok? Entonces, lo que estamos intentando hacer, o el nombre del juego ahora, es intentar evaluar si es que modelos estilizados simples, en los que tenemos economías competitivas, en los que tenemos agentes como los que hemos discutido antes, son capaces o no de generar hechos estilizados que se parezcan a lo que observamos en la realidad. Y lo que vamos a ver es que aún modelos relativamente simples y relativamente parsimoniosos y relativamente fáciles de presentar, van a ser bastante exitosos en replicar estos hechos estilizados. Y esa es una de las razones por las cuales le tenemos relativa confianza a este tipo de modelos, porque han sido capaces de mostrar que con características relativamente simples, son capaces o son exitosos en replicar buena parte de los hechos estilizados de lo que típicamente caracterizamos como ciclo en la vida real. Entonces vamos a partir con un modelo muy simple. Entonces el modelo muy simple lo que vamos a hacer es, típicamente en el modelo lo que hacemos ahora es, en lugar de cosas genéricas, vamos a entregar formas funcionales específicas. Y lo que vamos a hacer también es que vamos a darle valores a los parámetros que están en estos modelos y con esos parámetros vamos a intentar mover estos parámetros en parte utilizando un método que se llama calibración, que es simplemente con un método de momentos, en el cual lo que hacemos es escoger estos parámetros que desconocemos, como por ejemplo esta constante en la función de utilidad, que nos dice cuánto valoramos o cuánto dejamos de valorar, cuánto valoramos el ocio, ¿no es cierto? El factor de descuento, la tasa de depreciación, etcétera, etcétera. Lo que hacemos es entonces ir moviendo estos parámetros para que nuestras economías sean capaces de, por ejemplo, replicar algunos hechos utilizados en primeros momentos. Por ejemplo, que la tasa de inversión en la economía se parezca, en esta economía se parezca a la tasa de inversión efectiva de la economía que estamos intentando calibrar, o que la persistencia se parezca en el producto, se parezca entre la economía que estamos intentando simular respecto a los hechos utilizados que observamos en la práctica. ¿Ok? Entonces vamos a partir con una economía en la que no hay distorsiones, vamos a partir con una economía en la que hay trabajo y capital. Vamos a asumir que el agente representativo está interesado en maximizar esta función de utilidad específica en cada periodo, que depende obviamente positivamente del consumo, y vamos a hacer que la función de utilidad sea logarítmica. A su vez vamos a hacer que dependa positivamente también del ocio, entonces tiene una unidad de trabajo, el individuo decide cuánto trabajar y el trabajo es un mal, por eso es que obviamente el trabajo es decreciente en la función de utilidad y es creciente en el ocio, la función de utilidad. Y por lo tanto, el trabajo acá lo vamos a más o menos eh, hacer equivalente a lo que sería la tasa de participación o la tasa de ocupación en una economía, ¿sí? Es decir, el porcentaje de la población que está ocupada o el porcentaje de población que está participando de la fuerza de trabajo que está participando de la población de trabajar que está participando en la fuerza de trabajo.
Entonces, lo podemos hacer de ese modo, ¿no es cierto? En lugar de, por ejemplo, tratar de evaluar cuánto cada persona trabaja y cuánto cada persona dedica al ocio, simplemente agarramos y tenemos estadísticas de el número de personas que participan en el mercado de trabajo y las personas que podrían participar en el mercado de trabajo, algunas lo hacen y otras no, o sea, la población en edad de trabajar, y con eso entonces tendríamos una tasa de participación. Y ese sería nuestro equivalente a el empleo en este caso, ¿no es cierto? Si es que asumimos que no hay desempleo en esta economía, vamos a ver algunos modelos en los cuales podríamos incorporar desempleo también acá, ¿ok? Entonces, la gente tiene que decir cuánto consume y cuánto trabaja, y a su vez la gente tiene que decir cuánto produce. Y para producir necesita trabajo y necesita capital. Acá no estoy colocando la economía descentralizada, en la que hago los hogares, después hago las empresas, después hago el gobierno, por ejemplo. Acá no hago el gobierno, ni siquiera meto el gobierno, porque ni siquiera he metido impuestos acá. Entonces va a ser una economía en la que en principio podrían haber hogares y podrían haber empresas. Pero la gracia adicional va a ser que como acá no hay distorsiones, se va a cumplir nuestro teorema fundamental del bienestar y por lo tanto el equilibrio competitivo va a ser Pareto óptimo y va a ser equivalente al equilibrio centralizado. Entonces acá voy a hacer simplemente como un abuso de esta equivalencia para no resolver el problema descentralizado, no resolver el problema de los hogares, resolver el problema de las firmas y después ver el equilibrio, sino que simplemente voy a resolver el problema como si los hogares estuviesen tomando todas las decisiones simultáneamente acá. Y sabemos que ese equilibrio va a ser igual al que ocurriría en una economía descentralizada porque no hay distorsiones, tenemos competencia, etc. Entonces, lo que hace la restricción presupuestaria que enfrenta la gente es que el total que se produce tiene que ser destinado a una de dos cosas, tiene que ser destinado a consumir o tiene que ser destinado a invertir. Obviamente acá estamos diciendo que no hay gobierno, entonces no hay necesidad de que parte de la producción se vaya al gasto gobierno. Y la función de producción acá depende de capital y depende de trabajo. El alfa entonces sería la participación del capital en el producto, el 1 menos alfa sería la participación del trabajo en el producto, entonces podríamos, por ejemplo, calibrar este alfa de cuentas nacionales utilizando la participación en el producto, en el valor agregado del excedente de explotación típicamente, o la masa salarial sería la parte del 1 menos alfa. Hay algunas sutilezas acá respecto a esto, si les interesa puedo entregarles alguna biografía o bibliografía adicional respecto a cómo podría ser esto bien, pero esa es básicamente la idea. ¿Ok? Entonces, para poder producir necesitamos capital, necesitamos empleo y a su vez cuánto se produce va a depender de este shock productivo. Entonces este Z va a ser un shock productivo multiplicativo y este Z es E elevado a la Z para que este Z pueda valer cualquier cosa, positiva o negativa, pero E elevado a la Z va a ser siempre no negativo, ¿cierto? Va a ser siempre positivo. Y por lo tanto entonces este Z es el shock productivo y este Z va a ser la única fuente de incertidumbre. La única cosa que los agentes no conocen va a ser la realización de estos shocks en cada periodo. Entonces saben cuánto ha sido el shock hoy día, pero no saben cuál es el shock de mañana y tienen que tomar decisiones hoy día respecto a cuánto consumir y cuánto invertir. Invertir en este caso, obviamente, simplemente cuánto de la parte del stock de capital, además del capital, del stock de capital no depreciado del periodo T, cuánto de stock de capital llevo al próximo periodo para poder producir los bienes el próximo periodo. El próximo periodo entonces voy a necesitar el capital que he llevado de este periodo al próximo y voy a necesitar también el empleo que se va a demandar el próximo periodo para con eso producir el próximo periodo. ¿Ok? Entonces, lo que hace intertemporal este modelo no es la decisión de empleo ocio, de trabajo ocio, sino es la decisión de consumir e invertir o cuánto de stock de capital físico acumulo en cada periodo. ¿Sí? Y por lo tanto, esta es simplemente una identidad contable, ¿no es cierto? Pero esta de acá es la ley de movimiento del shock productivo. Entonces, el shock productivo vamos a asumir que sigue un proceso autorregresivo de primer orden. Es decir, que si, por ejemplo, ayer estábamos con un shock positivo, lo más probable es que hoy día sigamos con un shock positivo si es que este RO es positivo. Y este RO va a ser típicamente positivo y va a estar entre 0 y 1. ¿Sí? Y a su vez va a haber un shock, este shock de acá, que va a ser un ruido blanco, y este ruido blanco lo vamos a asumir normal, con esperanza cero y varianza sigma cuadrada. Entonces, vean, este es un modelo tremendamente simple en el cual tenemos que tomar en cuenta estas cosas. ¿Cuáles son las variables que decide el individuo? El individuo decide cuánto consumir, el individuo decide cuánto trabajar, o lo que es lo mismo, cuánto demandar de ocio, y el individuo decide cuánto de stock de capital llevar al próximo periodo. Por lo tanto, entonces, tomamos en cuenta las tres condiciones que vamos a discutir acá y vamos a juntarlas. Entonces, una era la decisión de consumo, la otra la decisión
cuánto acumulaba de stock de capital y la otra decisión era de cuánto trabajaba, ¿no es cierto? Entonces, lo que podríamos hacer es, por ejemplo, en lugar de tener la ley de movimiento o la ecuación para la inversión, reemplazamos donde dice inversión todo esto acá y por lo tanto inversión ya no es algo que tenemos que escoger, sino que lo único que escogemos es el stock de capital, porque con eso se determina el stock de capital del próximo periodo, el stock de capital de este periodo está dado, ¿no es cierto? Tenemos que decir cuánto trabajamos y tenemos que decir cuánto consumimos. Entonces les voy a pedir que lo hagan con calma ustedes en la casa, resuelvan el problema como lo hemos discutido, ya sea por cálculo de variaciones o por programación dinámica, y a lo que van a llegar va a ser a tres ecuaciones, ¿no es cierto? La primera nos va a decir la utilidad marginal del consumo, va a ser igual al multiplicador de esta ecuación de acá, y todas las demás van a estar asociadas también con el multiplicador de esta ecuación. Y por lo tanto, lo que podríamos hacer es simplemente o eliminamos el consumo, lo metemos acá adentro, y por lo tanto todo, no tenemos ninguna restricción, o luego de saber que el multiplicador asociado a esta restricción es, por ejemplo, lambda, y lambda va a estar en todas las restricciones cuando derivemos esto respecto a L y cuando derivemos esto respecto a kt más 1, va a estar el lambda, y sabiendo que el lambda era 1 sobre ct, que es la utilidad marginal del consumo, van a llegar a estas dos ecuaciones que tienen acá, ¿no es cierto? Perdón, van a llegar a esta ecuación, que está acá, y van a llegar a esta otra ecuación, ¿sí? Y en esta ecuación lo que hemos hecho es simplemente recordar que cuando deriven esto respecto al trabajo, al derivar esto respecto al trabajo les va a dar esta expresión de acá, pero esta derivada la conocemos, en una economía competitiva, esta derivada es exactamente igual a la productividad marginal del trabajo, y la productividad marginal del trabajo en una economía competitiva debe ser el salario real. Entonces ahora tenemos una manera simplemente de, teniendo el stock de capital y sabiendo cuál es el empleo de la economía, determinar cuál es el salario que en equilibrio se determina en esta economía. El salario entonces es simplemente una variable de estado controlable que los agentes toman paramétricamente, pero que en equilibrio se determinan las decisiones de acumulación de stock de capital y de empleo de los individuos. Lo mismo ocurre con la acumulación de stock de capital. La acumulación de stock de capital, cuando derivamos esto respecto a kt más 1, en esta ecuación de acá, vamos a tener la productividad marginal del capital el próximo periodo, y la productividad marginal del próximo periodo, que es la parte que está acá, va a ser simplemente igual a la tasa de interés real del próximo periodo. Entonces acá tenemos otra manera de poder determinar la variable de estado controlable tasa de interés, evaluando esta expresión que tenemos acá, ¿no es cierto? Entonces, si hacen esto, simplemente háganlo en la casa con calma, asegúrense de entender bien de dónde salen estas ecuaciones, y por lo tanto, entonces uno podría, utilizando estas ecuaciones de acá, llegar a esta ecuación que nos determina intertemporalmente qué es lo que ocurre en las decisiones que toman los individuos respecto a cuánto de capital acumular y cuánto de trabajo eh, ofrecer. ¿Ok? Bien, lo que voy a hacer ahora, si no hay preguntas, lo que voy a hacer ahora es simplemente, asumiendo esta misma economía tan simple como la que tenemos, lo que voy a hacer ahora es que voy a imponer un caso muy especial. Y el caso especial que voy a imponer, voy a hacer que el delta sea igual a 1. Si hago que el delta sea igual a 1, entonces lo que ocurre es que con delta igual a 1, la inversión es simplemente el estado de capital en T más 1, y como hemos dicho, yo podría colocar, entonces simplemente donde dice inversión, coloco KT más 1, y podría colocar acá simplemente en lugar del consumo, la función de producción, que es una Cap Douglas, menos el stock de capital acá metido adentro, ¿no es cierto? Y lo que ocurre en ese caso entonces es que dado que he hecho que la función de utilidad sea logarítmica, la función de utilidad es logarítmica en ambas expresiones, y la función y la restricción es Cap Douglas, sabemos que cuando la función de utilidad es logarítmica y la restricción es Cap Douglas, exactamente Cap Douglas, entonces lo que va a ocurrir es que, como hemos dicho antes, lo que va a ocurrir es que en ese caso particular nosotros podemos saber cuál es la forma que va a adoptar la función de política o la policy function, y también la value function, ¿no es cierto? Hemos dicho que en los casos en los que tenemos que la función de objetivo es logarítmica y la restricción es Cap-Douglas, entonces la función de política es lineal en logaritmos. Entonces, como es lineal en logaritmos, eso quiere decir que, por ejemplo, el consumo, que es lo que queremos definir, va a ser simplemente, o si quieren, el logaritmo del consumo va a ser una constante más algo del stock de capital. Entonces, esta expresión que tenemos acá va a ser simplemente justamente eso. Entonces, lo que vamos a decir es que en este caso particular vamos a em, decir que nuestro guess,
nuestra adivinanza respecto a cuál es la policy function va a ser que consumimos una fracción constante de lo que se produce y por lo tanto se invierte una fracción constante, que es S, de lo que se produce. Y lo que tenemos que hacer ahora es determinar qué es este S. ¿Ok? Esto obviamente lo he hecho simplemente porque sé que se cumple esta restricción. Si es que el delta no es 1, y eso lo vamos a ver un poquito más en unos minutos más, cuando el delta no es 1, no voy a poder asumir que la función de política adopta esta forma, porque de hecho no la conozco, no hay una expresión analítica para la función de política, y voy a tener que utilizar métodos numéricos para resolver este modelo con lo que vamos a discutir la siguiente clase, cuando veamos un método específico para tratar de resolver este tipo de modelos, ¿ok? Bien, entonces, si es que nosotros en este ejemplo particular asumimos que delta es igual a 1 y nos damos este guess para la función de política del consumo y por lo tanto este para la función de política de la acumulación de estado de capital, utilizamos las ecuaciones que hemos encontrado antes, esta ecuación que hemos encontrado antes, que era la ecuación que nos daba la optimalidad en la acumulación del estado de capital. Sabemos que el RT más 1 adopta esta forma. Entonces, si hacemos eso, háganlo en la casa con calma, si hacen eso, utilizando esta ecuación que tenemos acá y recordando que el delta es igual a 1, como delta es igual a 1, entonces esta expresión se va y me queda simplemente el RT más 1, pero el RT más 1 es simplemente la productividad marginal del capital, y la productividad marginal del capital, en este caso particular, es el próximo periodo depende de KT más 1, y KT más 1 depende de YT más 1, y por eso si es que hacen eso, van a llegar, háganlo en la casa con calma, a esta expresión que tienen acá. ¿Ok? Esta es la expresión a la que deberían llegar. Asegúrense de que entienden bien esto, donde Y es simplemente el producto, y el producto, como hemos dicho, es simplemente esta función de producción. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, si hacen eso, van a llegar, otra vez háganlo con calma en la casa, van a llegar a mostrar que el S, que es lo que estamos intentando encontrar, es simplemente alfa veces beta, por lo que es lo mismo que vamos a invertir o vamos a acumular capital conforme a S veces, que es alfa por beta, veces el producto de hoy día. Entonces, si alfa es, yo qué sé, digamos, un tercio, que sería la participación del estudio de capital, y beta es, por ejemplo, yo qué sé, 0,9, entonces un tercio por 0,9 es la tasa de inversión. Entonces vamos a invertir esa parte del producto y 1 menos alfa beta lo vamos a consumir hoy día. ¿Sí? Y por lo tanto, entonces, vemos que este guess que acabamos de dar satisface las ecuaciones de Euler y por lo tanto este guess es el guess correcto respecto a esta función. Si es que el guess que estamos colocando, si esta nuestra adivinanza no funcionase, entonces lo que va a ocurrir es que no vamos a poder encontrar que hay un S que resuelve estas ecuaciones que tenemos acá. En este caso, sí hay un S que resuelve estas ecuaciones y por lo tanto ese guess es verificado como un guess correcto. ¿Ok? ¿Qué ocurre respecto al empleo? Entonces, ahora lo que hacemos es tomamos en cuenta la condición de primer orden del empleo y tomamos en cuenta que el salario real es simplemente esta expresión de acá. Pero chequenlo ustedes, es 1 menos alfa y sub t dividido L sub t. ¿Ok? Y si hacen eso aquí, lo que va a ocurrir es que van a poder resolver para el L de equilibrio. Recuerden que el L de equilibrio es cuánto de empleo se ofrece en esta economía. Y lo que va a ocurrir en este caso muy particular es que el L va a ser constante. Entonces, en esta economía, el empleo va a ser simplemente constante. Vamos a ofrecer siempre la misma cantidad de empleo y acá está la expresión analítica a la que debiesen llegar respecto a cuál es el empleo que se ofrece en esta economía. Entonces, en esta economía, independientemente de cómo sean los shocks, el nivel de empleo va a estar siempre fijo. Entonces, con depreciación completa, el stock de capital va a ser simplemente una fracción del nivel de producto y el empleo va a ser siempre constante en esta economía. ¿Ok? Entonces, obviamente, ¿qué podemos hacer después de eso? Bueno, lo que podemos hacer después de eso es simplemente simulamos seres artificiales, como generando números aleatorios de una normal cero sigma cuadrado, con varianza sigma cuadrado. Con eso generamos secuencias de zetas, dados los valores de ρ. Recuerden que necesitamos saber todos los valores de los coeficientes acá. Con eso vamos a tener una secuencia de shock productivos. Con esa secuencia de shock productivos y sabiendo cómo se acumula stock de capital y sabiendo cómo se acumula esto de capital, cuánto se consume y cuánto trabajo se ofrece en cada periodo, que en este caso hemos dicho que era una constante. Entonces, con eso lo que podemos hacer es simplemente simular series artificiales de consumo, simular series artificiales de producto, simular series artificiales de empleo, simular series artificiales de inversión y de stock de capital, salarios, tasa de interés, y con eso
simulando una realización larga de eso, calcular los hechos estilizados que hemos calculado con los datos y comparar eso con lo que ocurre en este modelo, ¿ya? Y obviamente lo que ocurre en este modelo es que acá están los parámetros que he utilizado para calibrar esto. Lo he hecho muy rápido, o sea que la parte más importante de la tarea es que ustedes escojan con más cuidado estos parámetros para calibrar mejor estos modelos, ¿ok? Esa es justamente la tarea 3. La tarea 3 es que ustedes tienen que utilizar variantes de los modelos que estamos discutiendo ahora, mover los parámetros de estos modelos y tratar de hacer que su modelo capture mejor estos hechos estilizados. Entonces, estas 3 columnas que tenemos acá es lo que queremos capturar y lo que tenemos acá es lo que el modelo predice. ¿Ya? Y el modelo predice acá, obviamente, siendo un modelo tan simple y siendo un modelo que tiene solución analítica, etcétera, y que predice, por ejemplo, que el empleo es siempre constante, entonces este modelo te dice cosas bastante poco realistas. Te dice, por ejemplo, que como hemos visto antes, el consumo es una función fija y determinística del producto. Por lo tanto, la correlación entre consumo y producto es 1. La correlación entre inversión y producto también es 1. La correlación entre empleo y producto es 0. ¿Y por qué la correlación entre empleo y producto es 0? Porque aunque el producto cambie, el empleo es siempre constante. El empleo es una constante. Y por lo tanto, entonces, este modelo lo hace bastante mal en general. Y lo hace bastante mal en general porque hemos escogido un modelo que sabemos que es tremendamente poco realista. Entonces la pregunta es, a un modelo tan simple como este, en el que estamos asumiendo competencia perfecta, en el que estamos asumiendo que tenemos esta empresa competitiva, en que los salarios son iguales a la productividad marginal del trabajo, la tasa de interés real es igual a la productividad marginal del capital, y tenemos una economía tan simple como la que acabamos de escribir, como esta de acá, pero vamos a levantar este supuesto, vamos a levantar el supuesto que el delta es 1. ¿Qué ocurría cuando levantamos el supuesto que el delta es 1? Por ejemplo, hacemos que la depreciación sea del 2.5%. ¿Ok? Entonces, en ese caso, como les había dicho antes, lo que va a ocurrir es que esto que acabamos de hacer como guess de consumo y como guess de inversión no va a ser correcto. Es decir, que no podemos encontrar la policy function para el consumo, no podemos encontrar la policy function para la acumulación de esto de capital y no podemos encontrar la policy function para el empleo analíticamente. No hay una expresión analítica, tenemos que utilizar métodos numéricos y los métodos numéricos son los que vamos a discutir, como les decía, la próxima clase. Entonces, por ahora simplemente asuman que hemos sido capaces de resolver una aproximación a este modelo y simular seres artificiales de este modelo. Ustedes van a tener que hacer esto en la última tarea, como les decía. Y lo que encontramos acá es que ahora este modelo es tremendamente más exitoso. Este modelo, con este cambio tan simple y teniendo una economía en la que tenemos un solo sector, el shock productivo es un AR1, todo es tremendamente simple. Teniendo eso tremendamente simple, lo que ocurre es que de todos modos, una economía tan sencilla y tan simple como esta, hemos sido capaces de replicar todos los hechos estilizados, por lo menos en términos de signo. Entonces, por ejemplo, tenemos que el consumo en nuestra economía artificial es bastante menos volátil que el producto y bastante menos volátil que la inversión. Y la inversión es bastante más volátil que el producto. Nuestro empleo es menos volátil que estas dos variables, pero es bastante menos volátil de lo que en la vida real parecería ser el empleo. Y nuestros salarios son bastante más volátiles de lo que en la vida real parecería ser los salarios. Entonces, lo que nos va a gustar, y típicamente esto es el gran reto que vamos a tratar de hacer, es tratar de encontrar modelos que sean capaces de caracterizar mejor la parte del mercado laboral. La parte del mercado laboral en este modelo no está siendo muy exitosa porque en este modelo está entregando volatilidades menores para el empleo de las que observamos en la vida real y volatilidades mayores para los salarios de las que observamos en la vida real. Y como ven, el salario real es procíclico y tremendamente procíclico en esta economía, por lo tanto, una economía tan simple como esta, en la que no hemos incorporado ninguna cosa extraña, es capaz de dar cuenta de algo que nos decían que era como un gran misterio. Y este gran misterio no es tal porque la fuente de prociclicidad y la fuente de incertidumbre y la fuente de... y todo lo que mueve esta economía, en esta economía en particular, todo lo que mueve esta economía es el shock productivo, el shock de oferta. Este es el factor más relevante y más importante para determinar los movimientos y los ciclos en este caso, ¿no es cierto? Entonces, este factor, y por eso es que típicamente los modelos también se llaman modelos de ciclos reales, porque los ciclos acá son ciclos reales, como su nombre lo dice, y son ciclos que resultan de shocks de oferta, básicamente. Los shocks de demanda los podemos colocar y los vamos a colocar un poquito más tarde, pero los shocks de demanda típicamente son cuantitativamente bastante menos relevantes para caracterizar los ciclos que los shocks de oferta. Y obviamente los shocks de oferta son los que en este caso nos entregan esta prociclicidad de
de los salarios reales, ¿ok? Y tenemos entonces que todas las series son procíclicas cuando tienen que serlo y la tasa de interés es contracíclica como en la vida real también son. Y una cosa que está ocurriendo acá es que todas las series son bastante más persistentes en la economía artificial que en la vida real. Entonces lo que podríamos hacer es obviamente bajar un poco la persistencia de nuestro ROE. Nuestro ROE está siendo demasiado alto acá, hacer que los shocks productivos sean algo menos persistentes y con eso seguramente vamos a disminuir esta parte de acá. Todo eso, esto lo he hecho simplemente, como les digo, de manera, lo he calibrado muy, muy rápido, lo he hecho yo qué sé, 15 minutos y me he inventado estos números. Entonces, que ustedes calibran con más cuidado, que es lo que justamente van a hacer en la tarea 3, seguramente van a llegar a que el modelo es capaz de replicar bastante mejor los ya utilizados que tenemos. Pero este modelo, siendo tan simple, lo hace ya bastante bien, en términos de por lo menos tener una idea razonable de cómo poder hacer eso, ¿sí? Un punto que les decía que en el que estamos flaqueando un poco es que estamos entregando volatilidades menores del empleo y mayores de la tasa de interés y a su vez la persistencia perdón, el conmovimiento, la prociclicidad del salario es mayor que en la vida real y la prociclicidad del empleo es menor que en la vida real. Entonces nos gustaría tener modelos que sean capaces de hacer esto, de enfocarse un poco más en el mercado laboral. Entonces, hay varias otras cosas que podríamos hacer. Por ejemplo, podríamos hacer que hayan shocks de demanda, como por ejemplo hacer que este B, este shock de ocio, ¿no es cierto? Este B de acá es simplemente, si es que hacemos que este B, en lugar de ser una constante, sea una variable aleatoria, entonces podríamos colocar un shock de preferencias acá, ¿ok? Em, eh, Antonia, déjame un segundito y voy a tu pregunta respecto a cómo escoger los parámetros. Em, Este B, entonces, lo que nos dice es cuánto valoramos el ocio, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, si es que nuestro B fuese mayor, entonces en este caso en particular añoramos más nuestra cama o lo que fuera, nos gusta más PlayStation y por lo tanto decidimos ofrecer menos o nos van a tener que entregar bastante más para ofrecer más empleo. Entonces, este shock, si es que, por ejemplo, perdón, este B, si este B lo modelamos como algo parecido a lo que estamos modelando el E elevado a la Z, entonces tenemos otro shock que es un shock de preferencias, un shock de gustos, y también le damos un proceso al 1, por ejemplo. Entonces vamos a poder permitir que haya un shock de preferencias y poder ver cuál es el efecto que tiene ese shock sobre la dinámica de las series que tenemos acá. Antonio preguntaba cómo escojo los parámetros que tienen acá. Y como les decía, la metodología para hacerlo es típicamente una metodología que llamamos un método de calibración. Y calibración es básicamente, bueno, hay otros métodos más avanzados que los van a ver seguramente si deciden hacer un posgrado y demás cosas, para cómo estimar este tipo de modelos. Hay otros métodos que se pueden utilizar, econométricos, que se pueden utilizar para estimar estos modelos. Pero si es que queremos hacerlo, digamos, a manual de cortapalos convencional, lo que típicamente hacemos para escoger estos parámetros es que tratamos de calibrar. Calibrar quiere decir hacer que nuestro modelo se parezca en primeros y segundos momentos a la vida real. Entonces, por ejemplo, nuestro beta de acá. Podemos distinguir lo que se llaman parámetros libres y parámetros fijos, entre comillas. Los parámetros fijos podrían ser parámetros que resultan de o que salen de algún lado. Por ejemplo, la tasa de depreciación podríamos haberla calculado directamente de cuentas nacionales. O, por ejemplo, la participación del estado de capital en el producto lo sacamos directamente de cuentas nacionales. Estoy inventando. Podrían ser dos ejemplos de que este alfa y este delta podrían estar fijos, podrían estar simplemente entregados por cuentas nacionales. Y estos otros parámetros que tengo acá, el beta, el B, el rho y el sigma, los puedo utilizar el beta y el B, por ejemplo, para tratar de calibrar cosas como cuáles yo tengo una economía en la vida real y en la vida real, yo qué sé, la tasa de inversión es, por ejemplo, el 25% del producto. Entonces yo sé que la tasa de inversión es el 25% del producto y yo tengo un valor de alfa. Entonces con eso, como yo sé que en estado estacionario, por ejemplo, aproximadamente, yo qué sé, alfa veces beta debería ser la tasa de inversión, entonces yo podría con eso fijar un valor de beta, por ejemplo. ¿Sí? Y con eso tratar de que se parezca en algo a la economía que estoy evaluando. O por ejemplo, con este valor de B, tratar de calibrarlo de modo tal que el empleo que sale en esta economía, o el empleo, o el promedio de empleo que se genera en esta economía artificial, se parezca a la tasa de participación de la economía que estoy tratando de calibrar. Y entonces lo que puedo hacer es ir moviendo estos parámetros, este B y el alfa, el beta, etcétera, para tratar de que una vez que simulo series artificiales en mi modelo, las series simuladas en mi modelo, en promedio,
largo se parezca a algún hecho estilizado teórico que tengo en los datos. Y después los otros parámetros, como por ejemplo el ρ y el sigma, los voy moviendo para hacer que la volatilidad relativa y la persistencia de estas series se parezcan a las que yo observo en los datos. Entonces, en este caso, obviamente, lo primero que debería hacer es bajar bastante bajar el valor de ρ. Si yo bajo el valor de ρ, voy a disminuir en algo la persistencia, ¿sí? Pero con una cosa que va a ocurrir, les, le- hay varias cosas que podrían ocurrir acá. No voy a centrarme demasiado en las características teóricas de este tipo de modelos, de las decisiones intertemporales que tomamos respecto a sustitución de trabajo en el tiempo, etcétera. Em, Simplemente les digo que hay, y obviamente los van a ver en sus cursos más avanzados, van a ver distintos tipos de modelos y distintos tipos de consecuencias intertemporales que tienen estas decisiones. Lo que quiero acá es simplemente que ustedes suelten la mano, que vean que modelos tan simples como estos, que ustedes pueden entenderlos, que ustedes pueden resolverlos, que ustedes pueden simularlos y que ustedes pueden comparar los modelos con los datos y van a ver que aún variantes tan simples como estas son capaces, son bastante exitosas en replicar muchos hechos utilizados. Algunos probablemente con algo más de problemas. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, Antonia? Perfecto. Bien. Otro tipo de modelo que podemos estar interesados en evaluar es justamente tratar de mejorar en algo estas partes que están acá en negritas, ¿no es cierto? Que son simplemente que nuestro modelo lo hace razonablemente bien, como ven, en casi todas las cosas. Hemos dicho que esto debería ser bastante trivial de resolver si es que ustedes bajan un poco la persistencia del shock productivo acá, pero en la parte del mercado de trabajo lo estamos haciendo un poquito mal. Entonces, podríamos tratar de mejorar esto y hay varios modelos que pueden utilizarse para hacer eso. Un modelo que es razonablemente popular, es un modelo de un señor Hansen, y este señor Hansen lo que hace es presentarnos un modelo en el que presenta lo que llama trabajo indivisible. ¿Cuál es la idea? Si ustedes van a los datos en la vida real lo que tienen es que tienen personas que están empleadas y tienen las horas promedio que trabajan las personas que están empleadas. Y por lo tanto, tienen el número de personas que trabajan, tienen las horas promedio que trabaja cada persona, y por lo tanto, N por H nos va a entregar el número total de horas trabajadas. ¿Sí? Si nosotros sacamos logaritmos de este precio, entonces logaritmo de las horas trabajadas, simplemente el logaritmo del número de personas que trabajan, más el logaritmo de las horas trabajadas promedio en esta economía. Entonces, si tenemos series de tiempo de horas totales trabajadas, de número de personas empleadas y de horas promedio que se trabaja, nosotros podríamos tratar de, a esto en logaritmos, hacer una descomposición de varianza. Entonces, tratar de ver cuánto de la varianza del logaritmo de las horas trabajadas se debe a la varianza del primer término, cuánto se debe a la varianza del segundo término y cuánto se debe a la covarianza entre el primer y segundo término. ¿Ok? Y entonces Hansen hizo este ejercicio para Estados Unidos y encuentra que del total de la volatilidad de las horas trabajadas, más de la mitad se debe a volatilidad en el número de personas que trabajan y apenas el 20% a las horas que trabaja en promedio las personas. Entonces, lo que él dice es que en definitiva los grandes cambios en horas trabajadas se deben más al margen extensivo que al margen intensivo, es decir, se debe más al número de personas que entran o salen del mercado de trabajo que al margen intensivo, que es cuánto más o cuánto menos trabaja cada persona en promedio que está en el mercado de trabajo, que sería justamente el margen intensivo, ¿no es cierto? Es cuánto cada persona decide aumentar o disminuir su trabajo y el margen extensivo es participar o no participar en el mercado de trabajo. Y por lo tanto, dado entonces que la mayor parte de la volatilidad de las horas trabajadas está dada por la cantidad de personas trabajando y no tanto por las horas trabajadas, entonces lo que él dice es proponer trabajar con un modelo en el cual asumamos que generemos lo que vamos a llamar como no convexidad. Y lo que va a ocurrir es que simplemente decimos que en realidad vamos a asumir que las horas trabajadas son entre comillas fijas, es decir, que no podemos modificar el margen intensivo, y lo que sí podemos modificar cada persona es el margen extensivo, decidiendo si trabajamos o no. Entonces, en el fondo, si trabajamos, trabajamos 8 horas al día y punto, y si no trabajamos, no trabajamos y se acabó. Entonces, nuestra decisión es o trabajar 8 horas al día o no trabajar. ¿Sí?
Esa es básicamente la decisión. Y la manera en que presenta esta no convexidad de trabajar o no trabajar en términos discretos, lo que hace es decir, bueno, asumamos entonces ahora que lo que ocurre en realidad es que tenemos que cada agente atomísticamente juega, entre comillas, una lotería. Entonces, en esta lotería lo que ocurre es que con cierta probabilidad a una persona se le ofrece, con probabilidad lambda sub t, a la persona se le ofrece trabajar h sub 0 horas. Entonces, la persona no puede escoger cuántas horas trabajar, sino solo em, em, decide o no aceptar una oferta de trabajar h sub 0 horas. O decide, o con cierta probabilidad, uno menos alfa sub t, la persona no trabaja nada, ¿no es cierto? Entonces, cada persona o trabaja alfa o h sub 0 horas o no trabaja, ¿sí? ¿Ok? Y por lo tanto, entonces, y acá tal vez, creo que acá la tardé un poco, acá deberíamos colocar como L las horas trabajadas para hacer consistente esta nomenclatura. Entonces voy a cambiar esto en sus apuntes, ¿ya? En el apunte entonces voy a cambiar. ¿Bien? ¿Ok? Entonces, lo que nos dice es que con cierta probabilidad la persona trabaja h sub 0 horas y con cierta probabilidad, con uno menos lambda, la persona no trabaja. Y trabaja a cero, ¿ok? Y este alfa sub t entonces va a ser la probabilidad y este alfa sub t va a ser de donde vamos a mover todo lo que estamos haciendo ahora. Entonces ahora lo que ocurre es que como tenemos muchos agentes, tenemos una gran cantidad de agentes y algunos agentes trabajan, con probabilidad alfa sub t se trabaja y con probabilidad uno menos alfa sub t, o perdón, lambda sub t no se trabaja. Entonces el agente representativo que va a ser el promedio de todas estas personas, vamos a tener como si tuviésemos que el total de horas trabajadas va a ser simplemente, y acá ya lo he vuelto a cambiar, como ven, en lugar de H he colocado esto como alfa, que las horas trabajadas entre comillas, o las horas promedio trabajadas, van a ser simplemente el H sub 0, que es una constante, por el lambda sub t, que es la probabilidad de estar trabajando, ¿no es cierto? Y por lo tanto, entonces, las horas trabajadas son L sub t. Y entonces ahora lo que podemos hacer es simplemente tomar esto como un problema de utilidad esperada. Entonces tenemos que, como la gente con probabilidad lambda sub t trabaja y con probabilidad uno menos lambda sub t no trabaja, entonces el agente representativo va a estar resolviendo un problema de utilidad esperada. Entonces el agente representativo lo que hace es maximizar su utilidad esperada, donde toma en cuenta que con lambda sub t de probabilidad va a trabajar y con uno menos lambda sub t de probabilidad no va a trabajar. Entonces lo que va a ocurrir es que la parte que tiene que ver con el ocio va a estar dada simplemente por esta parte de acá, que va a ser lambda sub t trabaja, ¿cuántas horas trabaja? Uno menos L sub 0, que era lo que estábamos diciendo acá, ¿no es cierto? Que en lugar de H vamos a colocar L, y con probabilidad uno menos lambda sub t no trabaja y por lo tanto su ocio es uno. Dado que convenientemente hemos hecho que no trabaje y que la escala de horas trabajadas o del total de horas trabajadas sea uno, ¿no es cierto? Entonces, el logaritmo de uno es cero y por lo tanto toda esta parte de acá, este último término se va en utilidad esperada. Entonces, la utilidad esperada del individuo depende solamente de esta expresión de acá. Y ahora, recordando que el lambda sub t es simplemente la probabilidad de trabajar, es simplemente el total de horas trabajadas o el porcentaje de horas trabajadas dividido el total de horas fijas, las horas promedio trabajadas respecto a las horas fijas que trabaja cada persona que efectivamente trabaja. Entonces reemplazamos en lugar de lambda sub t esa expresión y ahora dejamos todo en función del L sub t, donde L sub t es el horas trabajadas entre comillas, ¿sí? Es el horas trabajadas. Y por lo tanto, entonces ahora lo que ha ocurrido es que esta parte de acá es una constante y esta parte que es una constante la llamamos alfa o A y esta constante de acá simplemente toma en cuenta la valoración que tenemos del ocio más esta parte de acá, que es una parte de constantes nada más. Y por lo tanto, ahora nuestra función de utilidad va a depender del agente representativo, va a depender del consumo y va a depender de las horas promedio trabajadas. Entonces, como ven, cada agente atomísticamente o trabaja L sub 0 horas o no trabaja, pero nuestro agente representativo, que resuelve un problema de optimización con utilidad esperada, podemos asumir como tenemos un agente representativo que está indirectamente escogiendo las horas que trabaja, entre comillas, que serían las horas promedio de trabajo. Y acá lo que está ocurriendo es que lo que se está moviendo es el margen extensivo y no el margen intensivo. Entonces, estamos haciendo como si el agente representativo escogiese las horas que trabaja, pero en realidad lo que está ocurriendo en esta economía es que hemos creado esta no convexidad. ¿Por qué hemos creado esta no convexidad? Porque vean que ahora la función de utilidad que antes era, que dependía
en logaritmos del trabajo o del ocio, ahora depende linealmente del trabajo. Y al depender linealmente del trabajo, lo que va a ocurrir es que ahora vamos a hacer que el trabajo sea más volátil que lo que era antes. ¿Sí? Entonces el total de empleo va a ser más volátil que lo que era antes. Y eso es justamente lo que estamos intentando hacer. Entonces lo que hago en esta economía es que además he colocado un shock de preferencias acá, que es esta parte de aquí, eh, y, em, y, em, y lo que hacemos entonces ahora es resolvemos este modelo, escogiendo otra vez el consumo, escogiendo el L y escogiendo el stock de capital. Volvemos a simular series artificiales de este modelo y con eso entonces llegamos a esta expresión que tenemos acá, ¿ok? Este modelo que tenemos aquí. Bien, y con este modelo entonces lo que ha ocurrido es que ahora, como ven, hemos sido capaces de subir, como teníamos antes, esto estaba muy bajo, lo hemos subido, pero esto, que estaba en punto 83, se ha subido bastante más todavía. Y por lo tanto, obviamente, todavía queda algún trabajo por hacer por este lado. ¿Ok? Pero la idea que quería decir con esto es simplemente que existen variantes del modelo canónico que tenemos para intentar dar cuenta de los hechos estilizados que habíamos discutido antes. ¿Ok? ¿Sí? Bien. Un punto adicional que tal vez nos puede interesar presentar ahora es el de presentar un modelo en el que tengamos que hayan costos de ajuste. Y entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a ir a una economía descentralizada, vamos a tener hogares, vamos a tener las firmas, o podríamos tener un modelo en el que tenemos que los costos de ajuste son incurridos por las personas directamente, pero la historia es un poquito más eh, se puede motivar de un modo más simple si es que lo pensamos en términos de las personas. Entonces, ok, ¿cómo vamos a motivar esto? Entonces, una de las cosas que está ocurriendo es que estamos pudiendo aumentar en algo la volatilidad del empleo, pero no estamos todavía acercándonos a esto. Y lamentablemente estamos creando demasiada volatilidad en los salarios. Entonces, nos gustaría tener modelos que sean capaces de hacer algo para tratar de resolver este tipo de problemas. Una manera para tratar de poder hacer eso es introducir lo que vamos a llamar costos de ajuste. Y la idea básica de los costos de ajuste es que eh, por distintos tipos de fricciones o distorsiones, lamentablemente, las economías de mercado tienen costos en ajustarse. Si es que nosotros fuésemos capaces de poder ajustarnos instantáneamente a las condiciones que enfrentamos, seríamos capaces de responder más rápidamente a los shocks adversos o a los shocks positivos que enfrentamos. Pero lamentablemente tenemos algún tipo las modificaciones que podemos hacer generalmente implican algún costo adicional, además de la modificación, y esto hace que nosotros tengamos que hacer los cambios de un modo algo más lento de lo que lo haríamos en ausencia de este tipo de costos o en este tipo de distorsiones. Entonces, por ejemplo, lo que ocurre es que las personas que quieren emplearse, típicamente no, em, el trabajar, el ser contratado o el buscar empleo no es una actividad que no tenga costos, tienen costos, ¿no es cierto? Y por lo tanto las empresas, por ejemplo, tienen costos que realizan cuando hacen búsquedas, cuando tienen que entrenar a las personas o, por ejemplo, eso sería cuando quieren contratar, ¿no es cierto? Entonces quieren contratar personas, pero contratar no se puede hacer a cero costo. Entonces, si yo quiero contratar más gente, antes de que esa persona pueda empezar a trabajar, tengo que primero reclutarla. Y reclutarla quiere decir que tengo que entrevistar gente. Y entrevistar gente quiere decir que tengo que perder, entre comillas, tiempo que podría estar dedicando a producción, a entrevistar. Y después reclutar. Y después de reclutar, capacitar. Entonces, esa gente no entra directamente a trabajar, sino que esa gente tiene que ser capacitada primero. En el otro caso, si estoy ante un shock adverso, por ejemplo, y, y y no puedo seguir manteniendo la planilla que tengo y tengo que despedir trabajadores, por ejemplo, como empresa. Entonces, lo que ocurre es que obviamente, si es que no hubiesen costos de despido, entonces esta actividad se podría realizar de un modo más rápido y más ágil. Y obviamente, pero si es que hay costos de despido, entonces nosotros podemos óptimamente en este caso, despedir menos gente de la que hubiésemos despedido en ausencia de este tipo de costos, ¿no es cierto? Obviamente, como todos entendemos en economía,
aumentar costos de despido, indirectamente implica también aumentar costos de contratación. Si hacemos más costoso despedir, implícitamente estamos haciendo más costoso contratar, porque los agentes, si son forward-looking, entienden que el minuto en que contratan a un trabajador, cuando las condiciones sean adversas y tengan que despedirlo va a ser más costoso y por lo tanto, indirectamente, aumentar el costo de despido también implica aumentar el costo de contratación y hace menos probable que se contrate la gente que se hubiese contratado cuando los shocks son positivos. Obviamente también hace que se despida menos gente la que se hubiese despedido cuando los shocks son negativos, pero este tipo de trade-offs hay que hacerlos explícitos acá. ¿Ok? Bien, entonces podríamos tratar de, por ejemplo, asumir que hay costos de ajuste en la contratación y despido de trabajadores. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es vamos a tener el problema de nuestra firma y nuestra firma ahora va a tener un problema intertemporal que resolver. Entonces, la firma típicamente resolvió un problema en el que escogía cuánto de capital empleaba y cuánto de trabajo empleaba en cada periodo y el Z era nuestro shock productivo. Tenía un costo que era el costo laboral y otro costo que era el costo de alquilar o utilizar esto de capital entregado por las personas. Y eso era lo que típicamente teníamos como nuestra función de beneficios, ¿no es cierto? Que el beneficio en cada periodo en el tiempo. Pero lo que va a ocurrir ahora es que además tiene que tomar en cuenta que, por ejemplo, va a haber un costo de ajuste asociado a contratar o despedir trabajadores. Entonces, el costo de ajuste depende de cuánta gente quiero contratar hoy día, pero también depende de cuánta gente tenía empleada el periodo anterior. ¿Me siguen? Entonces, lo que ocurre en este caso es que obviamente, si es que yo tenía, yo qué sé, 5 personas trabajando el periodo anterior y ahora, dadas las condiciones de mercado, digamos que me gustaría emplear a más gente, lo que ocurre es que para emplear a más gente voy a incurrir en costos de ajuste. Si es que no hubiese este término, entonces simplemente acá, digamos que óptimamente hubiese empleado 6 personas, entonces empleo a las 6 personas. Lo que ocurre acá es que ahora me hubiese gustado contratar a 6 personas, pero para poder contratar la persona adicional, es decir, para poder cambiar mi planilla, tengo que incurrir en algún costo. Y ese costo va a ser un costo de reclutamiento, de entrenamiento, sería el costo asociado a contratar en este caso, ¿no es cierto? O por otro lado, si es que el shock, por ejemplo, es un shock negativo y óptimamente yo hubiese preferido en lugar de tener las 5 personas, tener 4 personas, va a haber un costo asociado a reducir mi planilla. El costo asociado a reducir mi planilla, por ejemplo, sería un costo de despido. Entonces, cómo se modela esta función de costos, nos va a decir, por ejemplo, cuán costoso relativamente es cambiar la planilla subiéndola o cambiar la planilla bajándola. Si, por ejemplo, hacemos que esto sea una función cuadrática, si los costos de ajuste fuesen cuadráticos, entonces estamos implícitamente asumiendo que es simétrico. El costo de despido es igual al costo de contratación. Podríamos hacer que esto sea asimétrico y hacer que el costo de despido sea distinto al costo de contratación. ¿Ok? Y ahora lo que ha ocurrido entonces es que, si ustedes ven esto, lo que está ocurriendo es que ahora la firma que está intentando maximizar beneficios tiene que tomar en cuenta que la cantidad de empleo que contrate hoy día va a tener implicancias para la cantidad de empleo que va a poder contratar el próximo periodo. Recuerden que el empleo del periodo anterior es una decisión que ya se tomó y obviamente acá, como buenos economistas, entendiendo costos hundidos, no lloramos respecto a lo que ocurrió, simplemente reaccionamos como una restricción que tenemos. La restricción que tenemos es cuánto habíamos empleado el periodo anterior y lo que evaluamos es óptimamente cuánto debemos emplear hoy día. Si ustedes derivan esto, entonces, ¿cuál sería el trabajo óptimo? El trabajo óptimo acá va a depender de la productividad. Cuando deriven esto respecto al trabajo de hoy día, va a ser la productividad marginal del capital, perdón, del empleo, menos el salario, ¿no es cierto? ¿Sí? Menos el salario, ¿sí? Esta parte no depende de L, pero esta parte sí depende de L. Entonces tenemos acá el costo asociado, el costo marginal asociado a, el costo ajuste marginal asociado a contratar más o menos gente respecto a la gente que teníamos contratada el periodo anterior, ¿no es cierto? Entonces acá tomamos en cuenta que lo que ocurrió el periodo anterior va a afectar nuestros costos de ajuste hoy día. Respecto a si queremos contratar más gente, vamos a tener que incurrir en costos de reclutamiento, de entrenamiento, capacitación, lo que fuera. Si queremos contratar menos gente hoy día, es decir, despedir gente, entonces sabemos que tenemos que incurrir en costos de despido, ¿no es cierto? Y eso obviamente va a afectar nuestra decisión. Pero por otro lado, como somos forward looking, como vemos adelante, entendemos que cuánto trabajo contratemos hoy día va a afectar nuestro costo de ajuste de mañana. El próximo periodo, el beneficio del próximo periodo, va a depender del empleo del próximo periodo y va a depender del empleo de hoy día.
Y lo que estamos decidiendo es cuánto contratar hoy día. Por lo tanto, tenemos que internalizar que la decisión que estamos tomando hoy día de cuánto contratar va a afectar cuánto podemos contratar o va a afectar las decisiones de lo que va a ser óptimo contratar o despedir el próximo periodo. Si hoy día decidimos hacer fiesta y contratar muchísima gente, entonces tenemos que tomar en cuenta que eso puede afectar nuestra posibilidad de contratar o despedir el próximo periodo por los costos de ajuste que tenemos que enfrentar el próximo periodo. Entonces, sí, por lo tanto, nosotros contratamos mucha más gente de la que necesitamos en este periodo. Lo que ocurre el próximo periodo, cuando tengamos que ajustar, vamos a incurrir en costos más altos asociados a modificar nuestra planta por ese lado. Y por lo tanto, entonces, acá tenemos que tomar en cuenta que, y esto es una decisión forward-looking, entonces acá tenemos el costo marginal esperado, descontado por el descuento, este beta olita sería el factor de descuento de la firma. Entonces este sería el costo marginal de costo de ajuste marginal asociado a los costos de ajuste futuros. ¿Sí? ¿Ok? ¿De acuerdo? Y esta sería entonces la derivada respecto al término que está acá, el próximo periodo. Y por eso es que esta C sub 2 es simplemente la derivada respecto al segundo término, que en este caso es el L sub T. Y como ven entonces, la decisión ahora de la firma se ha vuelto una decisión dinámica. Y como es una decisión dinámica, entonces este problema va a ser bastante más complejo de resolver. Entonces, por ejemplo, lo único que tenemos que hacer ahora es simplemente parametrizar esto, definir cómo se va a ver nuestra función de costos. Si hacemos que, por ejemplo, la función sea simétrica, por ejemplo, cuadrática, como hemos dicho antes, costo de ajuste y contratación van a ser similares. Si es que la función es asimétrica, entonces vamos a decir que los costos de despido son distintos a los costos de contratación. ¿Ok? Una cosa que típicamente la gente cree incorrectamente es que el incorporar este tipo de costos, incorporar costos de ajuste, lo que hace es que va a ¿qué efectos tiene incorporar costos de ajuste? ¿Qué efectos tiene, por ejemplo, hacer más costoso despedir o por simetría, que hace más costoso contratar trabajadores? Lo que eso hace es que eso hace que ahora los agentes, ante la presencia de estos costos de ajuste, sean eh, las decisiones de empleo, por ejemplo, van a ser menos volátiles que en ausencia de costos de ajuste. Eso es cierto, ¿no es cierto? Entonces lo que va a ocurrir es que va a haber menos varianza en el empleo. El empleo va a variar menos. De hecho, si por ejemplo hacemos que los costos de ajuste tiendan a infinito, es decir, que liquidamos a cualquier empresa que, por ejemplo, despida a un trabajador, obviamente lo que va a ocurrir es que al hacer eso, cuando hacemos que el costo de ajuste tiende a infinito, el costo de contratación también tiende a infinito y por lo tanto ni contratamos ni despedimos, ¿no es cierto? En ese equilibrio, cuando hacemos que el costo de ajuste tienda a, el costo de contratación o el costo de despido tienda a ser tremendamente costoso, hacemos que la firma o se vaya del negocio, si es que tiene que despedir, o no se atreva a tocar o no mueva su planta para nada. Entonces, lo que ocurre en ese caso es que cuando nosotros aumentamos los costos de ajuste, al aumentar los costos de ajuste, lo que va a ocurrir es que vamos a hacer que el empleo sea menos volátil, no que el empleo sea más volátil. Y por lo tanto, si volvemos a lo que tenemos acá, recuerden que lo que va a ocurrir ahora es que el empleo, si es que metemos costo de ajuste, este número va a caer aún más todavía. Y por lo tanto, meter costos de ajuste no va a ayudar a que nuestro modelo se parezca más a los datos. ¿Sí? Hay gente que dice que hay que meter costos de ajuste en estos modelos. Bueno, costos de ajuste típicamente en este tipo de modelos no van a ayudar en la dimensión en la que estamos necesitando que se ayude, que es hacer que el empleo sea más bien más volátil de lo que de lo que el modelo en principio está presentando. Y otra cosa que ocurre típicamente es que además de hacer que el empleo sea más volátil, el empleo es también bastante más persistente y por lo tanto el desempleo también es bastante más persistente. Entonces, cuando hacemos que los costos de ajuste sean muy altos, lo que ocurre es que, por ejemplo, aunque haya un boom y que idealmente en ausencia de costos de ajuste nosotros nos gustaría contratar y por lo tanto, digamos que estamos saliendo de una recesión y nos gustaría contratar porque creemos que la economía viene bien, etcétera, etcétera, quisiésemos contratar, vamos a contratar menos justamente por los costos de ajuste. Y por lo tanto, entonces, vamos a tardar más en mover el empleo desde un mal equilibrio a un buen equilibrio, entre comillas. Y obviamente también de los booms vamos a salir subóptimamente más lentamente. Vamos a quedarnos más tiempo del que nos hubiésemos quedado en ausencia de los costos de ajuste con empleo más alto o más tiempo del que hubiésemos de óptimamente hubiésemos tomado si es que esto hubiese ocurrido por el otro lado. Entonces, típicamente, y esto también ocurre muchas veces, cuando nosotros enfrentamos shocks adversos, muchas veces intuitivamente la gente intenta, por razones, en general por mala economía nomás, pero por ese tipo de razones,
toma decisiones ante el shock adverso. Y las decisiones ante el shock adverso es intentando resolver un problema del shock adverso para llevarnos a un buen equilibrio. La manera en que hacen eso muchas veces haciendo más costoso salir de ese mal equilibrio. Y al hacer más costoso salir de ese mal equilibrio, vamos a tardar mucho más en salir de ese mal equilibrio. Y de esto hay bastantes evidencias. Si les interesa, les puedo presentar algunos papers que justamente nos muestran eso, ¿no es cierto? Que muchas veces la legislación laboral, en su afán de proteger, entre comillas, al trabajador, lo que hace justamente es que subóptimamente prolonga demasiado recesiones y hace hacer menos flexible el mercado de trabajo, el mercado de capital, hace que sea más costoso, más largo, más penoso salir de crisis. Obviamente, por el lado positivo, que no es el que nos gustaría, que es cuando estamos en bonanza, tardamos más de todos modos y se estira más ese chicle, pero ese chicle se estira de un modo subóptimo también, por ese lado. ¿Ok? Obviamente nosotros también podríamos colocar costos de ajuste al capital y también hay modelos para hacer eso. em, y si les interesa, puedo presentarles alguna variante de esos modelos también. Finalmente, una cosa que también podríamos hacer es, y van a leer este paper, el paper de Kirtland y Prescott. Les hablé algo de Kirtland y Prescott cuando hablamos de reglas y discreción. Y también les dije que íbamos a hablar algo de Kirtland y Prescott cuando hablemos de ciclos reales. El paper de Kirtland y Prescott de 1982 es el que ustedes van a leer, que se llama Time to Build and Aggregate Fluctuations. Y ese paper es el primer paper en el que se utiliza este tipo de métodos para justamente mostrar que estos métodos son capaces de dar cuenta de gran parte de las regularidades empíricas que observamos en los ciclos económicos y que parte muy importante de las fluctuaciones económicas podrían darse cuenta con estos shocks reales. Y por eso es que este tipo de literatura también se llamó los modelos RBC o los modelos de ciclos reales. Obviamente no tienen por qué serlo. Podríamos colocar shocks en otra parte y llamarlos los shocks de otra cosa. Lo que hace este método es que nos muestra, desde un punto de vista teórico, nos mostró que estos shocks dan cuenta de gran parte de los movimientos que observamos en las series. Y la segunda cosa que hizo este paper, y probablemente la cosa por la cual yo creo que han hecho un gran servicio a la profesión, es que han entregado una manera y una disciplina para poder resolver este tipo de modelos. Y es gracias a este primer paper y la utilización de un método que se llama línea cuadrática, que es el que vamos a ver eh, en- ahora, un poquito más adelante. Gracias a utilizar ese método es que podemos ahora tener maneras de resolver y simular este tipo de modelos y hemos encontrado una manera para poder hacer teoría, entre comillas, que sería tener un modelo, calibrarlo, simularlo, resolverlo y generar series artificiales de ese modelo en nuestra computadora. Entonces tenemos una economía artificial donde tenemos consumidores, tenemos hogares, tenemos empresas, tenemos gobierno, etcétera. Simulamos esa economía en nuestro computador, simulamos series artificiales de esa economía y comparamos las series simuladas con la vida real para evaluar si es que nuestro modelo eso no es capaz de dar cuenta de eso. Entonces, van a leer este paper y por eso es que no quiero hablarles mucho de lo que van a encontrar en ese paper, pero este paper, el Time to Build and Aggregate Fluctuations, lo que hace básicamente es tratar de encontrar una manera de hacer que el, un poquito menos volátil la inversión o la acumulación de stock de capital de lo que sería en un modelo como convencionalmente hemos visto. Entonces, una manera de poder modificar esto sería utilizar estos modelos de time to build. Y los modelos de time to build lo que hacen básicamente es decir que para nosotros poder utilizar stock de capital, o sea, nosotros en cada periodo decidimos eh, cuánto ahorramos, entre comillas, ¿no es cierto? O cuánto de stock de capital llevamos al próximo periodo. Pero lo que estamos llevando y que va a ser stock de capital que va a poder producirse, no puede utilizarse directa e instantáneamente el próximo periodo para producir. Entonces, esto es como básicamente como el cuento del vino, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, para producir vino, nosotros lo que hemos hecho es que hemos plantado las uvas, las hemos cosechado, las hemos colocado en un barril, hemos tardado X tiempo, dependiendo si nuestro vino es reserva o no, si estamos produciendo whisky o lo que fuera. Entonces, lo que estamos diciendo es que lo que hemos invertido en un periodo para poder ser, en términos de uva,
después se ha convertido en uva cosechada, después la hemos pisado, lo que fuera, y la hemos convertido en este líquido, y después la hemos llevado a barrica o barril, y con eso la hemos añejado, lo que fuera, y después la hemos convertido en vino. Entonces, lo que hemos invertido en, yo qué sé, 2 años atrás, se ha convertido en vino recién hoy día. Y por lo tanto, el hecho de que hayan estos rezagos entre la decisión de inversión y cuándo esos recursos pueden ser utilizados para invertir, es lo que llamamos la restricción de time to build, el tiempo necesario para construir. Y entonces lo que hace básicamente Killan y Prescott es decir justamente eso, que hay ciertas etapas que tienen que pasar los proyectos para que esos proyectos sean finalmente utilizables como capital. Entonces, el estudio de capital que utilizamos en el periodo T, en el periodo T más 1 para producir producto en el periodo T más 1, depende del estudio de capital no depreciado y depende de los proyectos que en el periodo T ya finalmente se pueden convertir en capital, es decir, aquello que finalmente puede ser uva, perdón, puede ser vino, entre comillas, ¿no es cierto? Pero lo que ocurre es que lo que es vino hoy día, entonces esta es la etapa 1, son los proyectos que están en etapa 1 en el periodo T. Y lo que ocurre entonces es que, digamos, la etapa 1 es la etapa en la que ya eso puede utilizarse para invertir o para producir, ¿sí? Pero digamos que tenemos 4 etapas para eso, entonces partimos en la etapa 4, que sería plantar la uva, la etapa 3 la cosechamos, la etapa 2 la colocamos en barrica y la etapa 1 recién se convierte en vino, ¿ok? Y entonces lo que está haciendo eso es que lo que fue etapa 4 el año 2001 es etapa 3 el año 2002, es etapa 2 el año 2003 y es etapa 1 el año 2004, no sé, no sé cómo ha hecho esto, pero si me sigue, ¿no es cierto? Entonces, lo que se convierte en inversión es perdón, lo que se puede utilizar como capital es esto de acá. Y lo que invertimos entonces es lo que está en esa etapa en cada periodo. Entonces, tenemos cada cosa en etapa 1, 2, 3 y 4, y lo que hacemos es entonces definir eso. Lo que va a hacer eso es que va a ser algo menos volátil la inversión, de lo que hubiese sido en ausencia de esto, ¿ok? En ausencia de los costos de time to build o del tiempo que se demora esto en construirse. Entonces acá no hay ningún costo, esto es una restricción tecnológica o restricción física. Y entonces podríamos jugar con el tiempo que se demora en completarse un proyecto para poder ser utilizado como producción. Y eso va a tener algún tipo de efecto respecto a esto. Entonces ustedes van a leer con calma este tipo de reflexiones eh, en el paper que tienen que leer de Killan y Prescott. Y obviamente también hay varias otras cosas más que van a aprender de ese paper que es importante que lean porque creo que es importante que vean. Ese paper ha sido muy, muy influyente durante mucho tiempo en la manera en que pensamos los problemas, enfrentamos los problemas, resolvemos los problemas. Bueno, uno podría colocar otras extensiones de tipo modelos para tratar de hacer que los datos se parezcan más perdón, que los modelos se parezcan más a los datos. Una cosa que hemos dicho, por ejemplo, es que podríamos colocar shocks de preferencias, que no sean solamente shocks que afectan a nuestra valoración del ocio, que sería un shock acá, sino que también podríamos colocar, por ejemplo, un shock en el beta, o sea, hacer que nosotros en algunos periodos seamos más impacientes que en otros periodos y que esto tenga algún tipo de persistencia. Entonces podríamos colocar otro shock de demanda más y ese otro shock de demanda va a afectar intertemporalmente las decisiones no solo de acumulación de capital, sino también va a tener implicancias intertemporales para la decisión de trabajo y esto podría afectar estos parámetros que hemos dicho, perdón, estos hechos que estamos intentando mejorar en este tipo de modelos, ¿ok? Otra cosa que podríamos hacer es, por ejemplo, utilizar modelos que se llaman modelos de persistencia de hábito o de formación de hábito. Y estos modelos también se utilizan mucho para tratar de modelar lo que se llaman rational addictions o adicciones racionales, que son modelos como el modelo de, no sé si conocen estos modelos de Becker, por ejemplo, de adicciones racionales, donde los agentes internalizan que van a crear hábitos por algún patrón que están tomando y esos hábitos pueden tener efectos positivos o negativos. Entonces, en el caso de las adicciones tendrían efectos negativos. Entonces, tenemos algo que hace que nos guste, yo qué sé, fumar, por ejemplo, tiene un efecto positivo hoy día, pero puede tener un efecto negativo en el largo plazo. Y entonces tenemos que internalizar como agentes racionales que
por tener una fiesta hoy día y por fumar un cigarrillo, lo que fuera hoy día, que nos va a hacer, nos va a gustar, nos va a dar placer hoy día, eso puede tener alguna consecuencia intertemporal negativa y tenemos que jugar entonces intertemporalmente con nosotros hoy día contra nosotros mañana, que sería el efecto que tiene lo que hacemos hoy día respecto a lo que ocurre mañana. Y eso tiene algunas implicancias interesantes, el colocar formación de hábitos, por ejemplo. Entonces, el colocar formación de hábitos lo que hace que sea menos persistente el consumo que, que el producto, por ejemplo. Entonces, si nosotros quisiésemos bajar la volatilidad del consumo y quisiésemos aumentar la persistencia del consumo, entonces una manera de hacerlo sería utilizando formación de hábitos. Y obviamente esto lo podemos utilizar no solo para, para para adicciones, sino también considerar que la formación de hábitos es parte de cómo los agentes son. Entonces sería como una caracterización más psicológica, entre comillas. Pero esto tiene la gracia de que nos crea mayor suavizamiento en la trayectoria de consumo. Otro tipo de modelo que también se utiliza, que me gusta por lo menos conversarlo, es uno que se llama el Keeping Up with the Joneses. No sé si escucharon hablar de esta función de utilidad o esta función objetivo. En la función de utilidad de Keeping Up with the Joneses, Joneses entonces es como los Jones. Los Jones sería un apellido muy común en Estados Unidos, y acá sería, no sé, González o Tapia, no sé, como dicen que son los apellidos o apellidos muy comunes o muy frecuentes. Entonces es manteniéndose o siguiendo o persiguiendo a los Tapia o a los González. ¿Cuál es la idea acá? La idea es que nuestra función de utilidad depende no solo de nuestro consumo, sino también depende del consumo de los demás. Y entonces acá nuestra función objetivo depende de nuestro consumo, o sea, nosotros somos felices o infelices dependiendo de cómo le vaya a los demás. Entonces, si por ejemplo nosotros somos altruistas, si somos altruistas, lo que ocurre es que nosotros tenemos utilidad o placer por cuanto consumimos, pero también nos mantenemos felices si los Tapia consumen más. Si los Tapia consumen más, nosotros somos más felices. ¿Ya? Independientemente de lo que consumimos nosotros. Obviamente en un modelo con agente representativo, en equilibrio, el consumo nuestro tiene que ser igual al consumo de los Tapia, porque los Tapia somos todos en el agente representativo. Pero tomamos esto como si fuese una externalidad en el consumo. El consumo agregado es una externalidad y no estamos internalizando esa externalidad. ¿Ok? No internalizamos que nosotros finalmente somos estos González o Tapia. ¿Ya? Pero si la función de utilidad es creciente en el consumo de los González o Tapia, entonces seríamos altruistas. Si es que nosotros somos, no sé, envidiosos, digamos, si somos envidiosos, nuestra utilidad depende negativamente del consumo de los González o Tapia. Entonces, si es que independientemente de cómo nos vaya a nosotros, si es que cómo les va si a los demás les va bien, nos hace infelices a nosotros, entonces seríamos envidiosos, entre comillas. Y esta externalidad negativa la capturamos también acá. Entonces, este tipo de modelos tiene algunas implicancias también para colocarlas ahí, que puede ser interesante de evaluar cuán importante es, por ejemplo, si estimamos este tipo de modelos, dando funciones de utilidad, formas funcionales de esta función de utilidad, podríamos evaluar si es que existe esta externalidad en el consumo y si la externalidad nos hace más cercanos a altruistas, más cercanos a envidiosos, entre comillas, o nos hace simplemente preocuparnos de nuestra vida y no fijarnos en que nuestra felicidad depende de la de los González y Tapia. ¿Ok? Bien, ¿qué otra cosa podríamos hacer? Bueno, podríamos, por ejemplo, hacer que la inversión tenga un proceso tecnológico distinto, o sea, producir bienes de inversión, los bienes de inversión sean distintos a los bienes de consumo y por lo tanto que haya como un bien distinto que sea el bien que se puede utilizar para invertir. Entonces, no es el mismo bien que podemos decir que lo consumimos o lo llevamos como capital y que ese capital se va a transformar en producto, sino que para el bien de capital requiere un proceso tecnológico distinto y específico y eso tiene ciertas implicancias que puede hacer en algunos casos mejorar y en otras cosas no mejorar nuestro modelo. Todo lo que quiero decir acá es que la imaginación es nuestro límite en esto.
¿Qué otra cosa podemos hacer? Bueno, podemos colocar al gobierno. En este modelo hasta ahora no hemos colocado gobierno. Entonces el gobierno hace muchas cosas, ¿no es cierto? El gobierno obviamente distorsiona la economía mediante impuestos y el gobierno también gasta, ¿no es cierto? Entonces el gobierno puede, por ejemplo, y este gasto puede o no ser valorado por los individuos. Entonces, por ejemplo, una manera en que podamos valorar el gasto gobierno podría ser que parte del gasto gobierno sea, por ejemplo, destinado a la provisión de bienes públicos. Es difícil a estas alturas, en el siglo XXI, 2021, considerar que existen bienes públicos químicamente puros, pero asumiendo que existiesen, entonces podríamos modelar la provisión de bien público como que parte del gasto gobierno entra en la función de utilidad. Entonces, en lugar de meter que sea una función de utilidad que sea keeping up with the Joneses, sino que acá en lugar del C colocamos una parte del G, una parte del gasto gobierno. Y entonces lo que ocurre acá es, aparte del gasto gobierno, nos entrega, si es que es un bien público, por ejemplo, nos entrega felicidad, ¿no es cierto? Entonces que hagan, yo qué sé, el parquecito con la estatua del líder o lo que fuera que creemos que nos hace felices, entonces esa parte sería una externalidad positiva. Obviamente el individuo no toma en cuenta, es una externalidad y por lo tanto no internaliza el efecto que tiene que la recaudación va a pasar a gasto y que este gasto va a financiar la inversión en bienes públicos, ¿no es cierto? Ese sería el caso de bienes públicos que son no excluyentes, etcétera. Por otro lado, podría ser que, por ejemplo, parte del gasto gobierno, y este sería el caso en el que el gasto gobierno o parte del gasto gobierno entrase como una externalidad positiva. Si es que ustedes otra vez estimasen este tipo de modelos, la evidencia parecería ser que más bien, si es que colocamos esto en la función de utilidad, el gasto gobierno en la función de utilidad del gobierno, del individuo, y estimamos este tipo de modelos con los datos para gran parte de los países, más bien parecería ser que la externalidad es negativa y no positiva. Pero esto es obviamente algo que tendríamos que evaluar empíricamente también. Y otra cosa que también podríamos asumir es que el gasto de gobierno tiene otro fin. Por ejemplo, el gasto de gobierno puede crear externalidades positivas o negativas para la acumulación de capital privado. Entonces, por ejemplo, el gasto de gobierno puede crear eh, alguna externalidad que hace que haga más productivo la inversión, más productiva la inversión privada. Entonces, por ejemplo, esta es la típica historia que se cuenta con inversión en infraestructura. Pero otra vez, eso eh, hace suponer que la inversión no podría ser construida con recursos privados. No, no tiene por qué haber sido con recursos públicos necesariamente. Pero otra vez, si es que asumimos que ese cuento es un cuento correcto, entonces tendríamos externalidades que podrían hacer que, por ejemplo, la función de producción del, de la empresa dependa no solo del capital privado, dependa no solo del empleo privado, sino también dependa de una fracción del gasto gobierno que crea esta externalidad positiva en ese caso, ¿no es cierto? Y otra vez, los agentes privados no internalizan la externalidad, por eso se llama externalidad, y eso hace que hayan diferencias entre, entre un equilibrio competitivo y un Pareto óptimo, que sería el caso en el que la externalidad es internalizada. Obviamente eso no se puede hacer porque nosotros no controlamos lo que hace el gobierno. ¿Sí? Y finalmente podríamos también hacer, incorporar capital humano. Vamos a mostrar un modelo con capital humano cuando veamos crecimiento y otras cosas que podríamos hacer, por ejemplo, ahora que está bastante de moda, tratar de ver esto de la división del trabajo entre hombres y mujeres dentro del hogar, etcétera, es tratar de ver también decisiones de producción doméstica. Entonces, que tenemos que parte de nuestros recursos, de nuestro tiempo, se destina a producción en el mercado afuera, digamos, o sea, que salimos a trabajar y producimos bienes o lo que fuera demandados por firmas y demás, pero parte de nuestro tiempo también la podemos dedicar a producir bienes domésticos, producir bienes en el hogar. Y esos bienes en el hogar entonces generan también recursos que pueden no aparecer en cuentas nacionales, pero que obviamente son valiosos en la economía también. Y con eso podríamos también modelar este tipo de cosas. Entonces, con esto termino diciendo que la gracia de este tipo de modelos y la gracia de este tipo de metodología es que primero nos entrega una disciplina respecto a tratar de entender los problemas que enfrentamos. Ahora tenemos problemas de optimización intertemporal, tenemos modelos dinámicos, estocásticos, de equilibrio general, tenemos modelos que son internamente consistentes y tenemos modelos que son capaces de explicar por qué ocurren ciertas cosas. Y a su vez, razonablemente, modelos con una relativa pequeña escala
modelos con relativamente poca estructura son capaces de dar cuenta de gran parte de los hechos estilizados que observamos en los datos y que, como hemos visto antes, los modelos convencionales tipo ISLM fracasaban en poder dar cuenta de ellos. Entonces ahora tenemos modelos que son internamente consistentes, modelos que son dinámicos, que hacen explícitos los trade-offs que enfrentamos, que pueden explicar por qué podrían ocurrir ciertas cosas, que pueden explicar a su vez los efectos que pueden tener distintas políticas, que a su vez son, en principio por lo menos, robustos a la crítica de Lucas, en el sentido de que si, por ejemplo, nosotros cambiamos la función de una ley de movimiento, por ejemplo, cambiamos la ley de movimiento de los impuestos, lo que podemos hacer ahora es ver cómo los agentes reaccionan ante ese cambio, resolviendo el nuevo modelo con la nueva ley de movimiento y viendo cómo los agentes óptimamente reaccionarían a esa nueva ley de movimiento. Y por lo tanto, entonces, en principio, esta metodología es robusta a la crítica de Lucas porque justamente la incorpora directamente. Hace que los agentes internalicen cuando hay un cambio de política y respondan óptimamente ante ese cambio de política.